Muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más en esta programación en español del Canal 17. Hoy vamos a abordar un tema fundamental que ha afectado a muchas personas, ha afectado a muchas familias y también a naciones. Me refiero al narcotráfico, a ese efecto destructor que ejercen las drogas sobre la persona y la sociedad. Para tratar esto, hemos invitado a una persona que trabajó en la dirección política de la policía venezolana, trabajó en la DICIC y también trabajó en un departamento policial que se dedicaba a perseguir el narcotráfico. Me refiero a Johan Peña. Johan Peña estuvo asociado a varios organismos en su país, repito, en la lucha contra el narcotráfico, también con organismos fuera de Venezuela. Su lucha se realizó en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, en varios países. Así que él tiene experiencia para abordarnos cómo es la situación del narcotráfico en este momento. Gracias, Johan, por estar acá. Muchas gracias por la invitación también, Pedro. Johan, esta conversación entre nosotros con nuestros televidentes la motivó el libro que me mandaste, que tienes en preparación, que está abordando tus experiencias en la lucha contra el narcotráfico. En estos años, del momento en que tú tuviste esas experiencias directas al presente, ¿tú crees que el peligro se ha acrecentado, ha disminuido o se ha mantenido igual? Bueno, el peligro de ninguna manera ha disminuido. Lejos de eso se ha extendido. Y ya la experiencia nuestra en Venezuela abarcaba a Colombia específicamente, porque en las décadas de finales de la década de 70, ya 80 y 90, fue cuando el narcotráfico en Colombia se desarrolló, aparecieron los grandes carteles como Medellín y Cali, y se conocieron pues los grandes narcotraficantes. Este fenómeno nos tocó a nosotros en Venezuela enfrentarlo, tratando de impedir que llegara a nuestro país, porque la influencia del narcotráfico en Colombia era muy poderosa. Esta gente tenía demasiados recursos y era muy fácil llegar a cualquier país con ese dineral y corromper, que es la función fundamental de los carteles, corromper a las instituciones del Estado, debilitarlas para poder ellos manejarse y trabajar abiertamente. Luego, cuando ya en el gobierno de Belisario Betancur, ya en el principio ya los que eran 82, 84, que era cuando estaba yo en Colombia en esa época, el narcotráfico reacciona ante una herramienta fundamental que descubren los gobiernos, tanto de Estados Unidos como de Colombia, que fue la extradición. Extraditaban a los narcotraficantes a los Estados Unidos, donde no se salvaban de penas muy largas. En Colombia había problemas. Condiciones carcelarias también muy diferentes a las que ellos tenían, por supuesto, en su país de origen. Pero ese tema, ese asunto del peligro que encerraba el narcotráfico en Colombia hacia Venezuela, en el presente, ya en el siglo XXI, con el presidente Chávez en el poder, con Evo Morales que auspicia y promueve el consumo de la coca, no de la cocaína, aclaramos, sino de la hoja de la coca, y que algunas personas pues se pueden embullar e ir un poquito más allá. Sí, porque es que eso también pertenece a la cultura en Bolivia, el uso de la hoja. Claro que a un sector de la cultura boliviana, porque tengo unos cuantos amigos bolivianos que me han aclarado que hay una gran cantidad de bolivianos, hay un amplio sector del país que no mastica la hoja de coca. O sea, no es intrínsecamente parte de la cultura boliviana, sino de un sector de la nación boliviana. Sí, una parte, pues. Pero fíjate que en Venezuela, pues, después del 90, ya cuando 99 llega Hugo Chávez al poder, y hay un cambio drástico en la política antidrogas venezolana. Él, de alguna manera, quería marcar diferencia y distancia con los organismos internacionales, específicamente con la DEA de los Estados Unidos, por cuestiones de política, más que todo. Y entonces hubo, sí, un aumento del tráfico de drogas a través de Venezuela, lo que tanto impedimos nosotros, lo que tanto sacrificamos los policías de todas estas 2 décadas
prácticamente se evaporó. Y comenzamos a ver el nacimiento de nuevos carteles. En Venezuela apareció de repente lo que llaman el Cartel del Sol, que hoy día está operativo, constituido por oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas venezolanas. El Cartel del Sol. Del Sol. Sí, el Sol porque ellos, la jerarquía, el rango que llevan ellos en su insignia es un sol. Por eso es que lo llaman el Cartel del Sol, dirigido por generales. Y ya esto está en conocimiento de las autoridades de los Estados Unidos, desde que comenzaron a desarrollarse este cartel. Y comenzó el tráfico de drogas de nuevo a Venezuela a ser un puente muy deseado por los narcotraficantes colombianos, y empezaron a aparecer los envíos de droga hacia África Occidental, Europa, y en pequeños aviones hacia Honduras. De allí a Honduras. Sí, eso, perdóname, Johan, tengo entendido que Honduras durante el gobierno del señor Zelaya fue un punto de referencia para el tráfico de narcóticos. ¿Cómo no? Hubo bastantes aeronaves venezolanas que aparecieron en Honduras, porque realmente el narcotráfico compra aviones y el valor del avión es muy inferior al cargamento que llevan. Entonces no vale la pena recuperar el avión. Muchos aviones aparecían quemados en pistas clandestinas en Honduras. Se vio muchísimo este tipo de tráfico de drogas a través de Honduras. De ahí a México, que era el destino intermedio para llegar después a los Estados Unidos. Después que se combate el narcotráfico en Colombia, que parcialmente se desaparece el cartel de Medellín y el cartel de Cali, una vez que los capos, los grandes jefes fueron detenidos y muchos dados de baja, como fue el caso de Pablo Escobar, de Rodríguez Gacha, y la detención de otros capos de distintos cárteles colombianos a los Estados Unidos, se siente que disminuyó el tráfico de drogas en la forma como se conocía anteriormente en los 80 y 90, pero vino la plataforma de Colombia se movilizó hacia México, donde nuevos carteles nacieron, y varios, hay como alrededor de 8 carteles funcionando, 8 o 9, pero fundamentalmente operan 4, que es Juárez, Tijuana, el cartel del Golfo y Sinaloa. Vamos a hablar de México ampliamente, pero en alguna medida se aprecia de que México ha sustituido a Colombia. ¿Crees tú que México está en una situación de estado fallido más próximo que Colombia en su momento? No sé si por el tamaño del país también o por la experiencia que heredaron los mexicanos de lo que fue el narcotráfico en Colombia. Ellos tienen una posición mucho más importante, más relevante en cuanto al tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. No sé, creo que los mecanismos que tienen son más modernos quizás. ¿Te refieres a los narcotraficantes? Sí, a los narcotraficantes. Los gobiernos, en esto ha habido errores que se han cometido, errores políticos tal vez. Por lo menos en Venezuela, cada cambio de gobierno implicaba, pues si era un cambio de un partido a otro, que era lo que se conocía como la Cuarta República, si cambiaba de ADEA a COPEI, había un cambio de los jefes policiales y un cambio de las estrategias también a seguir, y había una... ¿Se ha afectado la operatividad? Sí, cómo no. No había la continuidad de las operaciones antidrogas. En Colombia sucedió en un principio, pero por la misma necesidad de combatir a este enemigo que se hacía cada vez más fuerte y virulento, los gobiernos, después lo que fue Virgilio Barco, cuando vino ya Gaviria y Samper y Pastrana, después viene Uribe. Pero en esa época, cuando Virgilio Barco, ya el narcotráfico había cogido otro volumen y había empezado los atentados políticos. Con la muerte anterior del ministro Aragonilla en el gobierno de Belisario, pasan al asesinato de Luis Carlos Galán en el gobierno de Virgilio Barco, que es cuando viene y toma su lugar César Gaviria, que fue nombrado presidente después. Has tocado un punto clave, y es que al principio el narcotráfico va a corromper al funcionario, al policía, pero después se mete en alta política y quiere llegar hasta el gobierno. Sí, ese fue lo que pasó en Colombia. En Colombia ellos ¿puede pasar eso en México? En México... ¿O está pasando ya? En México está pasando ya. Ya en México está pasando. Ya te digo que el narcotráfico en México ha tomado un nivel mucho más alto, mucho más la experiencia de lo que había sido el narcotráfico en Colombia. Esto lo han superado, pero enormemente.
Yo creo que sí están llegando a esos niveles. Esta semana salió un congresista mexicano, un diputado, creo que del PRD, si no me equivoco, defendiéndose de acusaciones que había sido electo gracias al dinero del narcotráfico. El asunto es que se aprecia lo que usted está diciendo, que en la política alta, o sea, en la política de gobierno, está metido el narcotráfico. La estrategia del presidente Calderón, Felipe Calderón de México, ¿tú crees que llegó tardía o que todavía tiene tiempo de poder destruir a los narcotraficantes? Fíjate que cuando el caso del presidente Vicente Fox, él anunció grandes éxitos en la lucha contra los cárteles de droga, pero en realidad se refería, y lo tomaba él como marco de referencia, la captura y extradición de varios de los grandes narcotraficantes, la eliminación física de otros y la misma guerra que se desarrolló entre cada cártel por la cuestión de su espacio territorial. Ellos anunciaban esto como un gran éxito y dejaron de hacer otras cosas. Lo que hereda Felipe Calderón ha sido entonces este gran desastre que estamos viendo hoy día en México, que no es consecuencia de un accionar de pocos años. Esto viene ya corriendo de muchos años atrás. La organización que tienen estos cárteles es una cuestión asombrosa. La violencia con que ellos atacan a sus objetivos, no solamente ya a nivel político, sino ya a la población. Ya hemos visto en México escenas de masacres urbanas desastrosas. Con una crueldad extrema. Sí, con una crueldad. Decapitan personas, las queman. Sí, eso no se vio. En Colombia se veían, tú sabes, actos de sicariato, pero contra blancos específicos. Y bueno, cuando ya se vieron los narcotraficantes amenazados por las extradiciones, comenzaron a poner bombas, carros bombas. Ya pasaron a la etapa del terrorismo, que como se sabe el terrorismo es ciego, una bomba no respeta a nadie, entonces hubo grandes cantidades de muertos inocentes, pero eso se está viendo en México a gran escala. Hay un punto que yo creo que es importante destacar en el caso México-Colombia, y es que con Colombia coincidió el narcotráfico con los paramilitares y la guerrilla de la FARC y del ELN. En México, por suerte, no hay una guerrilla. O sea, la crueldad extrema que están practicando los narcotraficantes mexicanos, nunca hay justificación, pero tiene todavía mucha menos justificación que la que había en Colombia, porque es diferente orígenes la violencia. Sí, pero es que también es diferente, ¿no? En Colombia no necesitaron de desarrollar grupos armados como en México. En Colombia, como un error político, considero yo, en el gobierno de Samper y de Pastrana, tratando ellos de dialogar con la guerrilla, de minimizar el accionar de las guerrillas, ellos conceden territorios libres de movimientos militares o zonas libres, pues por un periodo de tiempo demasiado largo que fue aprovechado por las guerrillas para terminar de desarrollarse. No lo tomaron como para seguir negociando con el gobierno y retirarse de la guerra, sino más bien como incrementar su poder en esta zona. Entonces los narcotraficantes negociaron en un momento con estos sectores de la FARC, ELN y los paramilitares, que estaban precisamente bajo control de territorios donde funcionaban los sembradíos y los laboratorios. Entonces la FARC en ese momento se dan cuenta que tienen un recurso a la mano, que era lo que les permitía financiarse, que era el tráfico de drogas, que lo están ejerciendo hoy día al desaparecer pues parcialmente estos carteles. Ellos están funcionando. ¿La FARC continúa en eso? ¿Cómo no? Entonces lo tomaron como modo de sustento y también como un factor de desestabilización social. Entonces en México es diferente, en México no había la guerrilla, como tú decías, y generaron entonces ellos pequeños ejércitos. Por lo menos el cartel del Golfo recluta de 2 élites de las Fuerzas Armadas a todo un comando completo de personal entrenado por los Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Ellos los reclutan, esta gente desertan y conforman el grupo conocido como las Zetas, que son de estos que tú estás viendo, estos grandes, los asesinatos violentos. Muy crueles. Muy crueles. No, esta gente no sé qué en realidad que los alimenta, ¿no? Los Zetas también, según informaciones, están asociados al tráfico de ilegales, al tráfico ese es otro elemento de indocumentados. Eso es otro elemento
que lo toman también el cartel de Juárez, el cártel de Juárez y Tijuana, porque hay un problema en esto también y tiene mucha culpa los Estados Unidos. Cuando vienen estas bandas y se radican en Los Ángeles, que son los que se vienen a constituir como las maras, Mara Salvatrucha, la M3 y estas bandas que se llenan de tatuajes para identificarse entre ellos y toda esa serie de cosas, son puestos presos, recluidos en cárceles de los Estados Unidos, y lejos de desmantelarlo, esta gente lo que ha hecho es organizarse. Ya no son bandas, ya son organizaciones enormes. ¿Qué podía hacer Estados Unidos con estas personas que delinquían en esas maras, en esas bandas, después que los tenía presos? Si no era el problema es complejo, en verdad, ¿no? Era como deslastrarse de esta gente que tenían en las cárceles y deportarlo a sus países de origen. Pero esto conllevó a otro problema. Cuando esta gente llega a El Salvador, que era el origen de las maras, se encuentran con un gobierno que no estaba preparado para enfrentar a estos grupos, no sabían cómo, no los podían interpretar. Y entonces estos grupos se organizan, se multiplican exponencialmente y comienzan entonces a entrar en negocio con estos grandes cárteles de Juárez y Tijuana, que los absorben a ellos como el brazo armado, que igual como tenía los maras pasan a ser el sicariato de los... Sí, exactamente. Esto por el factor social. Hay una descomposición social en estos países, hay mucha hambruna, hay mucho desempleo, mucha necesidad económica, y entonces esta era la vía, como estas bandas de las maras se organizaron en un grupo que hoy día llegan a más de 100.000 hombres, por decirse que es un ejército, que no solamente está en los Estados Unidos y en Centroamérica, ya también se ven estos grupos de las maras en Sudamérica, en Bolivia, Ecuador y Perú. ¿Qué es lo que hacen? Esta cuestión que estábamos hablando, el tráfico humano. Esta gente reclutan a todas estas personas, dado la inestabilidad económica de estos países nuestros, para ofrecerles la oportunidad de llegar a los Estados Unidos. Le ofrecen, imagínate, el tránsito desde Perú, Ecuador, Brasil incluso. Una travesía gigantesca. Una travesía gigantesca. Ellos le ofrecen ese viaje y muchos toman la opción de irse con esta gente. Al llegar a México se encuentran con otra realidad, que es o se incorporan a estos grupos de sicarios o son asesinados. O sirven de transporte de drogas para que paguen el resto del viaje, y ese es el problema que tenemos en la frontera con los Estados Unidos. Y hoy día también vemos a las maras con presencia en estas bandas organizadas en España y en Holanda. Hasta allá han llegado. Hasta allá han llegado. Claro, estos que están llegando ya a España no llevan tatuajes en el cuerpo para que no lo identifiquen, pues tienen una misión específica de colarse en Europa para recibir la droga que va llegando, incluso también la trata de blancas, que es lo que estamos viendo también como otro grave fenómeno en esta lucha. Todo esto es derivado del narcotráfico. Todo esto derivado del narcotráfico. Ahora, Johan, ¿se ha convertido en alguna medida México, lamentablemente, un país tan bello y tan importante en nuestro hemisferio, se ha convertido en una especie de capital de narcotráfico? Sí, México no es un país productor, es un país, si se quiere, tal vez de consumo y de traspaso para Estados Unidos y Europa, pero eso le ha hecho ser capital de este negocio tan sucio. ¿Cómo no? Por lo que hablamos, el fenómeno de Colombia, al disiparse los grandes cárteles de Colombia, ¿qué es lo que hacen en esto? Lo que hacen es diluirlos, pero se conforman entonces miles de cartelitos de todos los que eran operativos de estos grandes cárteles en Colombia. Entonces, México, que recibía la cocaína ya procesada la sigue Colombia, recibiendo todavía. Ahora reciben la pasta de coca y la procesan en México. Entonces ya México no solamente la marihuana, que era su mercado principal, ahora es la cocaína ya elaborada en laboratorios mexicanos. O sea, llega la pasta, digamos, de Colombia o cualquier país sudamericano y la procesan. Ellos la procesan en México ya. Porque no había el conocimiento, que es el grave error también de no copiar las experiencias de Colombia, lo que se vio en Colombia y Venezuela. Venezuela en cuanto a limitar el accionar de los cárteles colombianos y impedir que a través de Venezuela llegasen los insumos como acetona, éter y los ácidos que llegaban de Europa, de Alemania específicamente, y entonces impedir que eso fuesen a parar a los laboratorios colombianos. Se hicieron grandes decomisos y se establecieron regulaciones aduanales. Esos aspectos aparecen en tu libro, que es muy interesante esa parte.
Esos controles a los que tú haces referencia, la colaboración que se estableció entre Venezuela y Colombia para combatir ese tipo de tráfico. Esa fue la experiencia vivida por nosotros, por eso hago mención en el libro, porque eso fue de gran valor para el combate contra el tráfico de drogas. Una vez que ya en México, que es lo que estamos refiriendo ahora, reciben ellos la pasta de coca y la elaboran, y no solamente la cocaína ya, también están recibiendo el opio de las siembras de amapola en Colombia y están procesando la heroína en México, que anteriormente la heroína recibían ellos más que todo, por lo menos el cártel de Sinaloa la recibía de Asia, ahora están recibiendo y procesándola desde México desde Colombia y procesándola en México y llevándola a los Estados Unidos. Entonces se ha convertido en un gran problema que las autoridades mexicanas no han sabido confrontar hasta el momento. Porque, ¿qué es lo que pasa? Sin embargo, se aprecia, Johan, un gran esfuerzo por parte del presidente. Sí, lo están Calderón. haciendo. Calderón ha movilizado una gran cantidad de militares, los ha lanzado a las calles, han puesto muchos, como se dice vulgarmente, muertos, la policía y el ejército mexicano, para acabar con estos narcotraficantes. Sí, y con eso se ha destapado el grado de corrupción que había dentro del sistema. Muchos miembros de las Fuerzas Armadas, de las policías, cooperaban o están cooperando todavía con los cárteles. Y eso es lo que heredó Felipe Calderón en su gobierno, que por eso es que ha tenido que enfrentarlo de la forma como lo está haciendo, porque no hay otra manera. Tiene que echar, ya las policías se vieron que están o penetradas por el narcotráfico o sobrepasados en sus funciones, entonces tienen que recurrir a las Fuerzas Armadas. Pero ahí también hay otro problema, que es lo que viene hablándose ahora, que es el problema de los derechos humanos. Los militares tienen otra formación diferente a nosotros los policías. Nosotros tenemos otra orientación en cuanto a nuestras funciones. El militar es hecho para la guerra. Cuando a nosotros, por ejemplo, nos decían, vayan y eliminen a este enemigo, para nosotros significa vayan y captúrenlo. O sea, háganlo preso, no lo maten. Háganlo preso y llévenlo a la justicia. Para los militares, eliminen al enemigo es matarlo. Entonces, ellos vienen con otra formación, otra educación, y es los grandes problemas que han tenido en los sitios de control, en las carreteras, que si pasa un vehículo y no se detiene, entonces, con las armas que tienen. El problema de Johan es lograr el equilibrio entre ese ejército que puede estar menos corrompido que la policía y una policía que lamentablemente está altamente corrompida y no cumple con sus funciones. Yo estaba leyendo en estos días un trabajo sobre Acapulco, ese lugar tan punto de referencia para la gente de mi generación, cuando veíamos aquellas películas mexicanas en Cuba, que nuestros televidentes las recordarán con mucho cariño. Acapulco, tan bello, hoy está convertido en un centro de narcotráfico y decían que la seguridad ahí es escasa, limitada, porque aunque hay muchos policías en la calle, la policía está sobornada, está controlada por los narcotraficantes. Pero es por el turismo, ahí está el mercado del narcotráfico local, es la cuestión. Pero entonces, México por lo menos, que es un país que recibe mucho de sus presupuestos del turismo, ahora también se ve afectado por esto, por esta guerra interna que existe en México. México tiene una tradición de ser un pueblo muy violento y nosotros lo veíamos también en estas mismas películas. En las películas lo veíamos también, sí, es cierto. La Revolución Mexicana. El revólver a la cintura, sí, un oeste. Eran muy violentos y entonces esa violencia como que todavía la conservan. Y entonces uno ve estos excesos de crueldad que uno dice, pero ¿por qué tanta maldad? Para ser malo no hay que ser tan malo tampoco, ¿no? Entonces uno ve este desastre que está ocurriendo y vemos que muchos de estos delincuentes juveniles que se han incorporado a las maras vienen cargados de un odio social muy grande y lo desarrollan a plenitud allí, ya cuando tienen el poder de las armas en la mano y una organización que los respalda, como estos grandes cárteles. Entonces hacen este desprendimiento de violencia que es una cuestión que le llega a la vida de todo el mundo, porque no es cuestión que vamos a aislar a México en su dolor, eso nos pega a todos. A todos, nos afecta a todos. A todos. ¿Cuáles son los carteles más poderosos y más peligrosos? Yo te mencionaba que en México ahora hay 4 grandes cárteles, que es el de Juárez, el de Sinaloa, Tijuana y del Golfo. Hay otros carteles más pequeños que también son operativos. ¿Y los Zetas son un grupo militar que responde a uno de estos carteles? ¿O es un grupo independiente? No, concretamente al cartel del Golfo. Fueron reclutados por el cartel del Golfo.
Pero eso que te digo, que llevan a las Fuerzas Armadas a intervenir directamente en las calles, pero que este sector de la población también fue tocado. Entonces el cartel de Tijuana también tiene otro grupo armado de militares, proveniente de las Fuerzas Armadas que llaman los linces, que son los códigos que utilizan ellos por radio. Entonces se quedan con esa denominación. Entonces se llaman los linces, igual que los Zetas. Los Zetas por transmisiones entre los militares, los Zetas eran los oficiales, el código para los oficiales de alto rango. Entonces ahora ellos toman esa denominación. Entonces son los Zetas y los otros son los linces. Aprendiendo de los enemigos, como se dice. Sí, señor. Y la experiencia que traen de la formación de las Fuerzas Armadas, de manejo de armas, entonces uno ve este gran problema. Johan, nos queda muy poco tiempo. ¿En qué medida lo que está enfrentando México puede repercutir en Estados Unidos? Hay una realidad, y discúlpame, y es que muchas de las armas que están usando estos carteles son compradas a este lado de la frontera, son trasladadas hacia México. O sea, ¿cómo Estados Unidos puede ayudar a México, desde tu perspectiva, tú que trabajaste y colaboraste también con servicios norteamericanos que tenían que ver con la lucha del narcotráfico? ¿Cómo puede esto controlarse, evitarse o disminuirse por lo menos? Fíjate, hay grandes, las agencias que están enfrentando el problema, está el Border Patrol, el ICE, el FBI, la DEA, y también ahora incorporaron a la Guardia Nacional en este fenómeno. No es solamente lo más importante lo que entra a los Estados Unidos, en el caso de los indocumentados y en caso de la droga, es lo que sale. Ahí es donde radica, esa es la llave del problema. ¿Te refieres a las armas? Las armas y el dinero. El producto final para el narcotraficante es el dinero. Por eso es que todo el sacrificio de ellos y toda esta serie de cosas que ellos hacen es por el dinero. Si se logra, el ATF está haciendo grandes esfuerzos en esto, de paralizar el tráfico de armas hacia México, y que estas mismas armas se ven en Colombia. Ha habido grandes decomisos de los últimos combates con las guerrillas de la FARC, y hay armamento de reciente adquisición en los Estados Unidos. O sea que se ve que la conexión que hay entre estos cárteles mexicanos y la FARC colombiana sigue estando vigente. Es paralizar el tráfico de armas, hacia el flujo de armas hacia México. Eso tiene que ser, los Estados Unidos tienen que hacer lo imposible para que esto sea un hecho. Y por otro lado, paralizar también el flujo de caja de los cárteles. Prohibir de alguna manera, de todos los mecanismos que están haciendo ellos, ese flujo de caja que tienen los cárteles. Por eso es que ellos pelean por el dinero. Si se logra chocar el dinero, que no llegue ese dinero a México, ya estaremos ganando la guerra. Hay que tener cuidado con una cosa, y es que esa corrupción, esa penetración que han ejercido los narcotraficantes sobre las autoridades mexicanas, la pueden realizar sobre las autoridades de cualquier país, sí, incluyendo este país. Por eso que te digo que tienen que tener mucho cuidado en lo que se hace. Con todos los mecanismos de control financieros que tiene los Estados Unidos, se puede hacer algo grande en ese sentido. Pero, no sé, algo falta, que no se ha hecho todavía como se debe hacer. También hay un punto en lo que es la participación de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en México, y es el nacionalismo mexicano, que afecta, creo yo, mucho esto. Y este es un tema para otro programa. Sí. Lamentablemente hemos llegado al final de este programa de opiniones del día de hoy. Le damos las gracias a ustedes por haber compartido con nosotros su tiempo, y a Johan Peña, que nos ha dado un programa excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ti también.